se necesitan reformas urgentes para impulsar el crecimiento y evitar otra década perdida de América Latina y el Caribe, según señaló el nuevo informe del Banco Mundial. Las secuelas de la crisis de la pandemia llevarían años en desaparecer si los países no toman medidas inmediatas. Se estima que aunque el crecimiento regional se recupere un 6,3% en el 2021, la mayoría de los países no podrán lograr revertir toda la contracción de 6,7 que tuvieron el año pasado, más aún cuando las previsiones para los próximos años de crecimiento caen por debajo del 3%. El vicepresidente del Banco Mundial, Carlos Felipe Jaramillo, sostuvo que ahora el propósito es lograr una fuerte recuperación que brinde oportunidades de trabajo y sane las heridas de la crisis. Y es por ello que el informe del Banco Mundial se sugiere promover un crecimiento más sostenible y equitativo. Bueno, y para comentar más detalles justamente de este informe, ya estamos conectados con William Maloney, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. ¿Cómo está, señor Maloney? Muy buenas tardes. 4, 5. Muy buenas tardes, lo tenemos conectado. Nos vamos a conectar en cualquier momento para poder tener una comunicación fluida. ¿Estamos conectados? Muy buenas tardes, señor Maloney. Muy buenas tardes, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos perfectamente. Perfecto. Queríamos más detalles de este informe. ¿Cuáles son las expectativas que se tiene para América Latina y el Caribe de cara al próximo año? Este año ha sido básicamente de rebote, ¿no? Luego de la fuerte contracción del 2020. Pero ¿qué esperamos para el 2022? Y sobre todo, ¿cómo se va a dar ese crecimiento? ¿Se va a terminar traduciendo en mejores condiciones de vida para la población? Bueno, como usted nos dijo, estamos previendo más o menos 6,3% para 2021, lo que es insuficiente para revertir la caída de 6,7% del año 2020 para la región en total. El Perú estamos con 11,3% este año, que es un poquito más de lo que perdieron el año pasado. Para 2022 y 2023 estimamos un crecimiento menor al 3%, más o menos 2,8% para 2022 y 2,6% para 2023, lo cual es insuficiente realmente para reactivar las economías y reducir la pobreza. Entonces, tenemos que hacer lo posible para turbocharge la economía de la región, digamos. ¿Y a qué se debe? Porque se da en ambos casos, no solo en América Latina y el Caribe en términos generales, sino también en su reciente informe reducen la proyección de crecimiento del Perú para el próximo año a 3,2%. Si no me estoy equivocando, de 3,9% a 3,2%. ¿A qué se debe esas proyecciones algo más pesimistas que las que se tenían hace algunos meses? Pues varias cosas. Hay varios retos a la economía de la región. Por ejemplo, las proyecciones de la inflación en los países avanzados están aumentando. Entonces, esto implica que probablemente habrán tasas de interés un poquito más altas que anteriormente esperábamos. Obviamente, lo que está pasando con China, por ejemplo, hay mucha incertidumbre alrededor de su desempeño en el año que viene. Y obviamente hay cierta incertidumbre alrededor del virus. Si hay una resurgencia importante, esto sí va a bajar la actividad económica. Ahora, un factor que está golpeando a toda la región y a todo el mundo en general son estas presiones inflacionarias. En Perú también se ha sentido esto de manera significativa y está socavando el poder adquisitivo de los trabajadores peruanos. ¿Esto es un problema que ven en los próximos meses, que continúe el alza de precios y golpee digamos, la demanda, el dinamismo de la recuperación de las familias? Pues a esas alturas no estamos viendo un aumento en inflación constante en los próximos años, ¿no? Sin embargo, estimamos que es el aumento en la demanda que está poniendo presión sobre los precios. Y entonces tenemos trabas por el lado de oferta
demanda aumentando, entonces esto da un poquito de fuerza a la inflación. Y la única forma que los gobiernos pueden reaccionar a eso es por aumentar las tasas de interés. Eso sí puede reducir un poquito el crecimiento. Así es. Ahora, en el informe plantean la necesidad para toda la región de un crecimiento sostenible. Y me gustaría que explique qué significa un crecimiento sostenible y cómo traducimos sobre todo ese crecimiento en mejores condiciones de vida, en un crecimiento mucho más equitativo, como también señalan en este informe. Sí, es que estamos enfocados en tres dimensiones. Obviamente queremos... nos gustaría que la economía regional se crezca más, pero también es importante que crezca de una forma, equitativa, porque durante la crisis había, especialmente las poblaciones digamos, pobres, han sufrido unos golpes impresionantes y que tenemos que remediar eso de una forma u otra. Entonces el crecimiento tiene que ser más equitativo. Pero también queremos poner en la mesa el tema del crecimiento verde, porque eso sí es un problema que está atacando a todo el mundo, a grados menores o mayores, pero es algo que tenemos que pensar más en la región, en cómo se puede usar, cómo podemos adaptar nuestras economías a los choques climáticos, pero también cómo podemos usar la tendencia internacional hacia la economía más verde para beneficiarnos en términos de nuestras exportaciones, en términos de nuevos productos, por ejemplo, el hidrógeno verde, el green hydrogen, puede ser, por ejemplo, una exportación de cualquier país que tiene fuentes de energía más o menos limpios. Sí. Ahora, en cuanto a la pobreza, entiendo que todavía hay muchísima preocupación y en el caso peruano en particular podríamos decir que todavía es una herida abierta. La pandemia generó un incremento de 10 puntos. La pobreza saltó de 20 a 30%, pero entiendo que una tendencia similar se vio en toda esta parte del continente. ¿Va a ser suficiente lo que se ha hecho hasta ahora para volver a niveles pre-pandemia en cuanto a justamente la pobreza, los niveles de pobreza en la región? Pues obviamente el crecimiento ayuda mucho, pero también tenemos que mirar de una forma un poquito más enfocada en qué se puede hacer para remediar los golpes del año pasado. Por ejemplo, a través de toda la región hemos visto una pérdida más o menos de un año, un poquito más que un año en educación, y especialmente en los grupos más populares. Entonces, tenemos que mirar cuáles escuelas pueden beneficiar de un poquito más de recursos y cuáles pues hicieron decente durante la crisis. También tenemos que pensar en quizás cómo extender la red digital, porque lo que se veía es que los países, las familias con menos recursos no tenían acceso a las tareas online. Así es. Entonces, eso implica que en los barrios populares no había la posibilidad de seguir con la educación. En el largo plazo, la educación es la clave a la movilidad social y también al crecimiento. Entonces, tenemos que mirar estas áreas donde se puede enfocar para sanar esas heridas, como dice el vicepresidente. Es decir, y eso es bien importante porque lamentablemente en el Perú, si lo comparamos con otros países de la región, no sé cuál es la evaluación que han hecho, si a nivel detallado, nos hemos tardado en la vuelta a clases por el temor que genera todavía en el país la pandemia. Pero la pregunta es, para que quede muy claro, ¿qué efecto genera justamente ese retraso en volver a clases, esas dificultades, sobre todo en zonas de bajísima conectividad? ¿Qué efectos genera sobre el crecimiento a largo plazo? Pues sabemos que en el largo plazo las fuentes de empresarialidad, de habilidades de trabajadores, todo viene de la acumulación de capital humano. En algunas regiones del mundo, por ejemplo, Escandinavia, Europa, seguían con la educación, seguían las escuelas abiertas. En América Latina, no. En los Estados Unidos era una mezcla, digamos. Sí.
Entonces, América Latina en particular se golpeó a sí mismo en cerrar las escuelas, ¿no? Entonces, pero en el largo, y sin este acceso a redes digitales, implicaba que realmente muchos alumnos perdiendo más que un año de educación. Entonces, eso sí es clave, como le dije, ambos para el crecimiento y también para la movilidad social en el largo plazo. Ahora, ¿se ha evaluado en este informe la situación financiera de los países de América Latina? Es decir, debido a la situación de emergencia, muchos países gastaron más de la cuenta porque era necesario para evitar que la pobreza no aumente mucho más, para combatir la pandemia, en vacunas, pero ¿cómo están las finanzas públicas de la región? ¿Tenemos todavía espaldas para seguir invirtiendo y seguir impulsando la recuperación económica o estamos ya al límite? Ya hay límites. Gastar lo que gastamos fue necesario, ¿ok? Y fue bueno y probablemente redujo mucho el impacto sobre la pobreza. Sin embargo, ahora tenemos menos espacio fiscal, digamos. Entonces, como dice el informe, tenemos que pensar, dado esas restricciones fiscales, qué se puede hacer para dar impulso a la economía, al crecimiento. Y entonces el segundo capítulo del informe enfoque más que nada en cómo se puede usar los fondos fiscales o fondos públicos en una forma más eficiente, pero también cómo reasignarlos entre ramas de actividad para tener el impacto más grande social, digamos. Ahora, y a modo un poco de resumen, ¿no? y que es importante, ¿cuáles son los principales retos o riesgos que enfrenta la economía de América Latina y el Caribe en los siguientes meses, ¿no? ¿Cuáles son aquellas principales barreras que tenemos que superar? Well, obviamente tenemos que eliminar el virus, eso es clave. Y obviamente el Perú ha tenido un reto especial en este aspecto y tenemos que vacunar a toda la gente porque con resurgencia del virus estamos con problemas. Cosas que me preocupan, uno es que el sector privado, por ejemplo, ahora está con mucha deuda, ¿okay? Y los bancos han permitido que postergan sus pagos, pero lo que tenemos es ahora un sector que está tarde en sus pagos, como 40% de las empresas en promedio en la región están tardes en sus pagos, entonces están acumulando deuda y eso implica que no puedan invertir en nueva capital, nuevos trabajadores, expandir sus empresas, pero también hace un sector bancario un poquito menos transparente, ¿no? Porque no sabemos exactamente la calidad de los préstamos que tienen los bancos. Entonces creo que tenemos que mirar, aunque no tenemos datos a estas alturas, pero tenemos que estar vigilantes en ese aspecto. Y con esto termino. ¿El riesgo externo es importante en este momento? Se ha hablado mucho en los últimos días de una posible burbuja inmobiliaria en China, que es una locomotora sobre todo para América Latina y el Caribe. ¿Este es un riesgo latente, un freno en el crecimiento de China? Pues sí, se puede leer artículo tras artículo y todos tienen perspectiva distinta, pero obviamente es una cosa importante. Evergrande, por ejemplo, tiene activos del tamaño de la economía de Grecia. Entonces estamos hablando de montos de plata enormes y cómo el gobierno chino maneja este problema va a determinar exactamente cómo va la economía china, pero también el resto del mundo. Pero sí, probablemente lo que van a hacer es reducir un poquito la tasa de crecimiento de la economía china para intentar controlar esas burbujas en el sector de bienes raíces y esto obviamente va a reducir un poquito las exportaciones de nuestra región a China. Perfecto, muchísimas gracias, señor William Maloney, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, sobre este reciente informe que ha publicado este organismo. Vamos a una pausa, venimos con más en Economía para Todos.